Este es el consultorio del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, jueves 4 a 5 de la tarde. O hablamos de elecciones territoriales 2023. Hoy, posibles escenarios. Nuestro invitado es Juan Carlos Escobar, profesor investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, nuestro coordinador académico, y con él hablaremos de 4 temas centrales hoy, pensados en el panorama del país, de regiones, posibles escenarios y, claro, el desarrollo académico que tendremos en este ciclo. Profesor Juan Carlos, bienvenido, ¿cómo le va? Alexander, buenas tardes. Muchas gracias de nuevo por permitirnos estar en este ciclo radial dedicado al tema de las elecciones. Pues este es un país en estado permanente de elecciones, como decía la profesora María Teresa Uribe. Casi siempre estamos como en estas lides electorales, pero este año pues como con unas particularidades también de unas elecciones regionales, de unas elecciones pues que han sido llamadas territoriales pues por la registraduría y que llevan como ese nombre y que tienen como propósito pues elegir gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y ediles pues en el país. De modo pues que muchas gracias pues de nuevo por la posibilidad de desarrollar este ciclo sobre elecciones, Alexander. A usted por acompañarnos, profe, y por supuesto eso nos ubica en este primer espacio en los contextos en los cuales pues esta recta final, entendiendo que faltan algo menos de 40 días, pensando en ese 29 de octubre. Comencemos por Colombia. ¿Cuál es el panorama de estas elecciones territoriales? Porque llegamos con año y 2-3 meses de gobierno del actual presidente. Hablamos de Gustavo Petro, y eso ya de por sí es un interesante titular en materia de lo que significarán las elecciones territoriales 2023. Sí, Alexander, ese es un buen punto de partida porque estamos en las primeras elecciones que se realizan en el marco de un gobierno de izquierda, ¿no? Un presidente de izquierda que por primera vez pues llega a la presidencia del país, lo que muestra también, hay que decirlo, cierta madurez política de Colombia en este tema electoral, y la posibilidad pues de que el país tenga una alternancia o haya tenido una alternancia no traumática, no violenta como en otras ocasiones, ¿no? Eso creo que lo primero como resaltar, ese marco grueso de las elecciones 2022 que señalabas ahora, un poco más de un año pues de esas elecciones y de esa, digamos, de ese gobierno pues de izquierda, con un tema pues insisto, de una posibilidad de una alternancia no violenta y basada pues en las elecciones, que es, digamos, había sido imposible en ocasiones anteriores. En la década del 30 del siglo XX tuvimos una alternancia, digamos, violenta en ese paso entre una hegemonía conservadora a otra liberal. Después tuvimos una alternancia también muy difícil en la violencia bipartidista del siglo XX también. Y pues a finales del siglo pasado, en la década del 90 también tuvimos, décadas de 80s y 90s, tuvimos ciclos de exterminio, digamos, importantes a partidos y a candidatos que se proponían pues como alternativa, ¿no? Entonces este es un escenario, digamos, interesante por eso, pues porque por primera vez el país asiste a una alternancia en el poder que no es traumática, y hemos tenido pues ya un año largo de presidencia, digamos, con ires y venires, con balances que podemos hacer en otro momento, pero que nos pone también, digamos, ese marco inicial de ser unas elecciones que se van a disputar esto digamos, como con 12 posibles escenarios, y en eso puedo profundizar enseguida, si me permites, pero lo voy a anunciar solamente. Un primer escenario, pues que es, digamos, la posibilidad de que estas elecciones, como han dicho algunos,
sobre todo aquellos que son un poco oposición al gobierno Petro, un primer escenario que se puede, esas elecciones se pueden convertir para algunos en una suerte de plebiscito contra el gobierno Petro, ¿no? Entonces, ese es como el primer escenario que se ha planteado. Y el otro escenario que se propone y que yo creo que puede ser el más posible es un escenario donde las elecciones locales, regionales, territoriales, como se han llamado en general, puedan desarrollarse, digamos, con cierta autonomía de lo que pasa en lo nacional, ¿no? Yo creo que entre esos dos escenarios se mueve lo que puede pasar ahora, y con esos antecedentes de un gobierno, insisto, que ha tenido un desarrollo importante, que ha tenido, digamos, un año ya largo en su ejercicio de gobierno, que ha tenido algunos problemas de gobernabilidad, que empezó siendo digamos, un gobierno con un apoyo importante en el Congreso, que después eso, digamos, disminuye de manera importante, ya no es lo que algunos llaman la planadora, pues, de inicio de gobierno. Se mantienen ciertas mayorías muy débiles en el Congreso, y también con algunos, digamos, escándalos a personajes cercanos al gobierno que han en parte deteriorado, pues, como un poco la imagen, pero con otros asuntos que pueden mostrarse también como importantes en términos de gestión, ¿no? Entonces, insisto, después haremos el balance, pero en inicio me interesa poner eso como marco previo a lo que puede desarrollarse como el escenario de las elecciones territoriales. Cuando tenemos un gobierno de un año y 2, 3 meses a la vuelta de elecciones, cuando se desarrollan en octubre, si es válido o pertinente hablar de un plebiscito frente al gobierno, entendiendo que la fortaleza política del presidente en términos electorales era por su figura y no por, digamos, el gran respaldo en materia de uno o varios partidos políticos, que finalmente, como usted muchas veces nos ha dicho, es la cultura política de partidos la que muchas veces juega más en este tipo de elecciones regionales que lo que puede pasar en el país. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Alexander, porque eso me permite, pues, como desarrollar un poco lo que había planteado ahora, y con la pregunta que haces, que es muy interesante, pues, darle también unos elementos, pues, para responderte a la inquietud. Lo primero es que yo insisto en que hay dos escenarios, uno de los cuales a mí me parece más probable que el otro, pero capaz que haya, pues, como también una suerte de combinación de los dos, pero eso lo explicaré al final, pues, cuando hable de esto que llamo los dos escenarios, ¿no? Hay un primer escenario que, digamos, es que estas elecciones territoriales puedan continuar teniendo patrones de comportamiento más o menos distintos a las elecciones nacionales, ¿no? Y eso ha pasado, pues, en ocasiones anteriores, de que se mantenga, pues, ciertos niveles de autonomía de estas elecciones. Es decir, que ese sello de cada territorio, esas disputas regionales, los temas propios de cada localidad, primen sobre las dinámicas y tensiones y disputas nacionales. Yo creo que ese es un escenario que es muy probable digamos, por la diferencia regional, territorial, en términos no solamente geográficos, sino político, en las fuerzas, digamos, que disputan cada territorio, ¿no? Entonces, y eso, digamos, que tiene también, o tiende a apoyarse en algunas cifras, ¿no? La registraduría, digamos, ha dicho que en estas elecciones de 2023 se han inscrito 132.553 candidatos, una cifra que no nos puede pasar por alto. Es demasiada gente, es un 13% más que lo que se inscribieron en el año 2019, 13.73% más para ser más precisos. Es una cifra, digamos, muy, muy alta, insisto de nuevo, y de los cuales la mayoría se presentaron por partidos políticos con personalidad jurídica, unos 118.317,
una cantidad importante lo hizo por coaliciones y que fueron 12.700, un poco más, y otro tanto por grupos significativos de ciudadanos. Yo creo que estas cifras lo que muestran un poco es que, digamos, el tema, por ejemplo, de los grupos significativos de ciudadanos, de las coaliciones, sobre todo, que son dos figuras muy importantes en estas elecciones territoriales y en las pasadas también, da cuenta también de esas dinámicas locales y departamentales, ¿no? Los grupos significativos de ciudadanos se juntan para ganar una elección en estos ámbitos o en ámbitos nacionales, pero en este caso es en estos ámbitos. Entonces ahí hay una cosa importante por mencionar. Y el tema de las coaliciones, que sigue siendo muy creciente, sobre todo para gobernación, digamos, el porcentaje es muy alto de candidatos que se presentan a esa disputa por las gobernaciones y también pues en los otros escenarios, ¿no? Entonces es importante mencionar que ese número de partidos con personalidad jurídica en el país también se ha incrementado entre 2019 y 2023, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que ese panorama que teníamos en el 2022, digamos, para comparar un poco los datos también con esas elecciones, en términos del número de partidos que teníamos, se ha incrementado también en estos últimos años. Hemos pasado de 14, 15 partidos a 35 partidos reconocidos legalmente. De modo que en ese panorama de esos datos, tanto de las elecciones regionales como del número de partidos inscritos, las posibilidades de que se reediten lo local y lo regional, lo que se vivió en las elecciones de 2022 son francamente muy pocas, ¿no? Y por eso es que me parece que la otra opción, la opción que algunos enuncian de que haya un posible plebiscito en contra del gobierno Petro, no es muy clara, excepto en algunos escenarios muy concretos, ¿no? Pues estamos hablando de pronto de Bogotá, de grandes ciudades, donde eso sí tiene mucho peso, pero en localidades pequeñas, medianas, incluso algunas grandes, las dinámicas son muy distintas porque también las fuerzas políticas son distintas, porque por ejemplo el pacto histórico no es... hay lugares donde no existe incluso como pacto histórico, donde la fuerza de la oposición también es muy distinta en cada región, en cada territorio, y donde también las otras fuerzas de centro y los otros partidos como la U o Cambio Radical tienen una fuerza pues en unos lugares, en otros no. Entonces ese escenario del plebiscito, de lo que han llamado algunos el plebiscito, pues no se ha dado en anteriores gobiernos, y creo que ahora tampoco se va a dar por las razones que acabo de esgrimir, ¿no? Por un escenario muy variopinto, muy distinto, con muchas fuerzas políticas, con fuerzas políticas distintas en cada territorio y con por lo menos 15 o casi 20 partidos más de los que teníamos en el nivel nacional de 2022 para acá. Como ya casi todo el mundo tiene partido, con esa balanza que usted nos ha hecho, casi que duplicado el número de partidos y en cualquier momento pueden aparecer más, uno diría, bueno, un aplauso para la democracia, muchas más opciones, profe, o en términos de lo que significa el desarrollo de la política, la cultura de partidos, que todo este mundo en el nuestro político colombiano tenga partidos para todo el mundo, ¿qué significa? Pues hombre, eso tiene dos caras, Alexander. De hecho, el otro asunto que dispara muchísimo la oferta, obviamente, es el tema de los grupos significativos de ciudadanos, pero hablemos primero de lo que me preguntas, que es que tenemos un número grande de partidos, ¿no? Recordemos una cosa, pues para la audiencia también, en el 2003, en el país se implementó una reforma política que tiene un impacto importante en ese tema del número de partidos, porque pasamos de manera casi que inmediata de una elección a otro, digo de 2002 a 2006, de tener alrededor de 70 partidos que teníamos, 76, a tener pues como un número mucho más mensurable, ¿no? De 15, 20, entre 15 y 20 partidos, un poco menos tal vez a veces, y máximo 18 o 20 partidos en ese lapso, digamos entre 2003 y el 2021-22. Eso, digamos que eso se hizo
digamos, la reforma tuvo un papel importante ahí, sobre todo lo que hemos mencionado siempre de la existencia de que los partidos tengan que tener un umbral para pasar las elecciones, para obtener escaños y para mantener la personería jurídica, ¿no? Entonces, ese es un dato que es importante en el contexto un poco más largo, pero que nos pone también, digamos, de manifiesto el tema de qué ha pasado en estos últimos 2, 3 años, que se ha incrementado de nuevo el número de partidos, ¿no? Y hay como varias razones. Yo creo que hay razones que explican y que son justificadas y otras que yo creería que no tanto, ¿no? Por ejemplo, hay partidos reconocidos digamos, al amparo un poco de los últimos procesos de paz, ¿no? Y con temas de reconocimiento, de memoria, digamos, de que fueron partidos que tenían representación en su momento y sufrieron, por ejemplo, exterminios o sufrieron violencia política muy dura, como el caso de la OP, o en otro grado, pues el nuevo liberalismo, y otros partidos que, digamos, se ampararon en esa ventana que se abrió ahí desde la Consejo Nacional Electoral y la Registraduría, para que hubiese partidos digamos, de ese talante, ¿no? Eso me parece que, insisto, está bien, es un reconocimiento histórico a la memoria política de estos partidos y a que todavía pues puedan existir en el país. Pero hay otros casos de partidos que surgen de manera muy distinta, ¿no? El partido recién creado de Federico Gutiérrez, el partido recién creado del mismo Quintero, el actual alcalde de Medellín, que son partidos reconocidos y que se han convertido, pues, digamos, en fábricas de avales, ¿no? Por llamarlo clarito también. Entonces, en esos casos hay una cosa, pues, también distinta, obviamente, un origen distinto, pero digamos que hay un uso de esa marca o de esas marcas que es también muy cuestionable, ¿no? Que es casi que le dan el aval a cualquiera que se los solicite. Entonces, es complejo. Tenemos 35, 36 partidos en este momento, que uno hablaría de una democracia robusta, dirían algunos, pero no cuestionaría eso por las cosas que he dicho, pero también porque digamos que esos partidos como tal no tienen una orientación ideológica clara, no tienen una estructura clara, y muchos de ellos, no solo los dos que he mencionado, son básicamente fábricas de avales, ¿no? Entonces eso digamos, no nos muestra realmente la dimensión de la democracia, sino el crecimiento exponencial de partidos. Por allá alguien hacía un chiste diciendo que si uno pasa por el frente del Consejo Nacional Electoral, casi que le tiran un logo de un partido, pues se reparten en este momento, digamos, hay vías por las cuales se puede acceder a un partido de manera muy fácil. Hay algunos que han hablado de una contrarreforma a esa reforma política de 2003, que ha abierto unos canales para que se conformen partidos de muchas maneras, y por eso, pues, como ese tema de ese número importante, grande de partidos, que, insisto, no da cuenta siempre de una democracia igualmente grande y robusta, ¿no? Bueno, estamos hablando ya del panorama del país, entendiendo los contextos que usted nos presenta. Estamos hablando entonces de partidos políticos, grupos significativos de ciudadanos y nuevos partidos como fábrica de avales, como usted muy bien lo define. Vamos al departamento de Antioquia. Además, porque recientemente con usted en otro espacio de la emisora estuvimos hablando de un proceso académico de investigación del cual usted hizo parte, uno de los líderes al respecto, en el cual ya está la publicación de lo que fueron las elecciones territoriales de 2019. Ya han pasado 4 años y usted creo que ya tiene esa fotografía completa, profe. Comencemos. ¿Cómo llega a Antioquia, entendiendo que usted justamente recién presentó el libro? Sí, Alex, yo creo que ese es un punto de partida importante. Pues nosotros hicimos un trabajo en el 2019 mostrando como esas características de esas elecciones de ese año para Antioquia, y obviamente pues
habrá que mirar qué ha pasado pues desde ese momento hasta ahora, ¿no? Eh, entonces, tenemos como varias cosas. Yo creo que lo más importante ahora es mostrarle a la gente cuál es un poco como el panorama actual de candidaturas, que también es muy, digamos, como en el caso de las elecciones nacionales, tenemos un número importante de personas que aspiran a los distintos cargos en Antioquia, ¿no? Voy a hablar de los inscritos. Seguramente pues ya le hemos hablado en otras ocasiones de esos inscritos. Hay algunos que ya no están porque se adhirieron a otra campaña, porque desistieron, pero yo creo que es importante decirle a la gente, y eso lo hemos dicho también en otras ocasiones, es importante decir que esas personas que se apartan ya de su decisión de continuar o que se pliegan a otros, pues ya de todas maneras aparecen en el tarjetón, en los casos pues obviamente de las elecciones que llamamos uninominales, ¿no? De las elecciones a alcaldía y a gobernación. Entonces en Antioquia tenemos un total de 15.720 candidatos y candidatas a los distintos comicios, y eso está pues como dividido de la siguiente manera. Voy a dar las cifras y enseguida voy pues como a dar algunas impresiones como de esto y de lo que es esa disputa pues en Antioquia, ¿no? Se inscribieron 11 candidatos a gobernación. Ya sabemos que hay algunos que han desistido de esa intención. Eugenio Prieto es uno de ellos. En este momento hay también una posibilidad de una alianza entre dos candidatos que son Mauricio Tobón y, bueno, tal vez me recuerdas el otro candidato, hay dos candidatos, y Juan Diego Gómez, sí, que es Juan Diego Gómez, el conservador. Exactamente, esos dos están pensando también en unirse. Estoy hablando de los inscritos, son 11 candidatos inscritos, de los cuales uno ha desistido y hay uno que posiblemente pueda hacerlo en las próximas semanas. Horas, uno sí. Nunca sabe, pro. Yo creo que sí. Aquí dicen que la política es cambiante y en Colombia sí que es cierto pues que la política se mueve, ¿no? Entonces es posible que en las próximas horas veamos voy a usar una palabra pues que está muy de moda, que no me gusta mucho, pero esa juntanza pues entre esos dos candidatos, ¿no? Tenemos en total 690 candidatos a alcaldías en Antioquia. Eso da un promedio de 5.5 candidatos en promedio. Si fueran las 125 alcaldías que estuvieran en juego, pues sé que hay un poco menos, pero estamos hablando de alrededor de 5 candidatos, un poco más de candidatos en promedio. Claro, en esto también hay que decir que hay algunos municipios que tienen, voy a dar el ejemplo tal vez más extremo, uno de los más extremos en Antioquia, en Guarne hay 13 candidatos a la alcaldía inscritos, ¿no? Eso es un dato que es muy impresionante. En el mismo Medellín, pero pues Medellín tiene unas proporciones mayores a las de Guarne. Medellín se inscribieron 16 candidatos, pues entre candidatos y candidatas, pero el tema de Guarne es muy interesante porque son 13, no recuerdo si 13 o 14 candidatos, que igual en cualquiera de los dos casos es una cifra muy alta. Y hay municipios también donde la disputa se da entre dos candidatos, máximo 3. Entonces eso se mueve pues en esas cifras, dependiendo un poco del tamaño del municipio, pero también dependiendo digamos, de algunos intereses también que se dan en el nivel subregional, ¿no? Tenemos 13 listas a la asamblea. Sí, la asamblea tiene 13 listas que todas ellas suman 449 candidatos, ¿no? Que es un número, digamos, no muy alto, pero que es importante también porque, recordemos, se eligen 26 diputados, 27 diputados, y ese número de diputados tiene ese número de aspirantes, ¿no? Y hay en total 1.356 listas al Consejo. Y de esas 1.356 listas al Consejo, a los consejos en general en Antioquia, suman 13.117 candidatos, que es una cifra también
también alta, ¿no? Entonces, en Antioquia también hay una cosa muy similar, un número de candidatos muy grande para estas elecciones, también divididos pues como entre grupos significativos de ciudadanos, coaliciones, candidatos por partido. Yo creo que es importante también señalar que en estas elecciones, en Antioquia también, es, digamos, las elecciones, lo decía ahora, las elecciones regionales son distintas a las nacionales y se mueven por lógicas distintas. Y también al interior, las elecciones a consejo, por ejemplo, son muy distintas a las elecciones a asamblea y estas a las elecciones a gobernación y alcaldía, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta porque, digamos, no es lo mismo disputar la alcaldía de Medellín que disputar el consejo de Medellín, son lógicas distintas, ¿no? El caso de Antioquia también es muy diferente porque las disputas en Antioquia suelen ser también, sobre todo en el caso de la asamblea, mucho más tradicionales. Los partidos ahí tienen como más, digamos, más posibilidades, saben cómo moverse en esas elecciones. No es fácil conseguir una curul como diputado porque hay que disputarse toda digamos, hay que recorrerse todo el departamento y eso lo saben quienes están ahí pues como candidatos. Y el caso también de la gobernación es muy distinto. Y también hemos visto, sobre todo en estas elecciones uninominales, en Antioquia, pues esa disparidad entre hombres y mujeres digamos, a disputar el poder en la gobernación. No tenemos candidatas mujeres a la gobernación. Ese ha sido un faltante. Y digamos históricamente también ha sido un faltante grande. Solo hemos tenido una gobernadora que fue por encargo y una alcaldesa que también fue por encargo hace mucho rato. No hemos tenido ni gobernadoras ni alcaldesas en Medellín electas popularmente, y en Medellín pues hay 3 candidatas todavía a la elección, 3 candidatas mujeres, pero con muy pocas posibilidades igual pues a ser electas, ¿no? Entonces también ahí hay un asunto, sobre todo en las elecciones uninominales en Antioquia, y uno diría que en el país en general, hay una diferencia muy grande entre candidatos hombres y mujeres. En cambio, pues a los cuerpos colegiados, pues como hay una ley de cuotas, pues hay un 30 y a veces más por ciento de candidatos que se presentan a estas elecciones, bien sea para el consejo, para asamblea o para las JAL, donde las haya, ¿no? Entonces, claro, eso eleva un poco el número históricamente, frente a lo que ha pasado pues digamos, en décadas anteriores, pero digamos que mucho es fruto de esa acción afirmativa que son la cuota del 30% para mujeres candidatas, ¿no? Eso después, cuando se traduce en electas, digamos que también las diferencias son importantes. Lo mostramos un poco en el libro anterior, lo que pasó en el año 19, ese análisis entre la participación y la representación. Siempre hay que hacerlo, pues porque claro, la ley dice el 30% representa, pero la ley dice el 30% no llega al 30%, obviamente, y el porcentaje que llega es mucho menor, pues estamos hablando de un 10% menos de mujeres que ocupan esos cargos de representación. Entonces, ese es un poco el panorama, Alex, en Antioquia. Para el caso entonces de la ciudad de Medellín, usted ya nos adelantó algo justamente en ese panorama. ¿Tiene similitudes la lectura en cuanto a grupos significativos, la gran cantidad de candidatos y candidatas frente a lo que tiene la capital del departamento? Pues yo creo que sí. Yo creo que Medellín es una ciudad donde el tema de los grupos significativos de ciudadanos ha sido relevante, ¿no? De hecho, hemos tenido, y eso, digamos, me permite también hablar de lo que ha pasado en las últimas 2 elecciones, ¿no? Muy rápidamente, en la elección del año 2015 gana Federico Gutiérrez con digamos, una diferencia relativamente estrecha, y llega con un grupo significativo de ciudadanos, ¿no? Eso, por un lado. En el año 2019 llega Daniel Quintero a la alcaldía,
por un grupo significativo de ciudadanos, ¿no? Entonces eso hace también que en Medellín, sobre todo, esa figura sea tan usada, sea tan recurrida, que, digamos, buena parte de los candidatos que están allí, con muy pocas excepciones, del Centro Democrático y otros que se presentan como por partidos como tal del Polo, etcétera, la mayoría tengan como esa idea de que es importante no presentarse como parte de los partidos políticos y presentarse con firmas, ¿no? Esa es una figura muy interesante, muy complicada, muy compleja también, pero que en Medellín ha pegado, pues porque en las últimas dos elecciones han ganado la alcaldía dos personajes que se presentaron por firmas y pues y que ahora digamos esa es un poco la moda en Medellín, y otro tanto pasa también en Consejo, ¿no? Claro, en Consejo uno puede ver un poco más el tema de los partidos, como lo dije ahora, que se presentan bien sea solos o en coalición, que es la otra figura que existe, pero Medellín es digamos, un caso interesante por eso que acabo de decir, ¿no? Porque hemos tenido en las últimas dos elecciones alcaldes elegidos por grupos significativos de ciudadanos con esa figura o presentados por esa figura, y ahora, pues, insisto, la mayor parte de los candidatos tiene como propósito llegar también como recogiendo firmas, que es una manera también de ocultar en algunos casos, un pasado partidista y lanzarse, y luego con esas firmas tener cierta posibilidad de moverse y de tener un aval de un partido, ¿no? O de tener un coaval, que es también lo que se ha hecho muchas veces, ¿no? Recuerdo en ese caso, pues es muy el ejemplo de lo que pasó en Antioquia, en la gobernación de Antioquia hace 4 años es ese, ¿no? Un candidato como Aníbal Gaviria se presenta por firmas y luego se le juntan como casi 8 partidos, pues en una disputa muy desigual, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, insisto, en Antioquia, pero más en Medellín, por lo exitoso que ha sido, sobre todo en elecciones a alcaldía, pues tiene su impronta, ¿no? Y casi que que quienes se presentan ahí, pues ese es como digamos, la forma más común de presentarse. Profe, aunque ya lo comentamos en otro espacio con anticipación, el número amplio de candidatos y candidatas a la alcaldía de la ciudad de Medellín, creo que 15, 16, cuando hicimos ese comentario pensamos que, o al menos yo lo pensé en su momento, no sé usted, que eso se iba a decantar y que finalmente, a la vuelta de que faltara mes o máximo mes y medio, es decir, justo lo que está sucediendo ahora, eso iban a quedar 8 o 9. Hoy, día de esta conversación, de esos 16 quedan 14. Demasiado exceso de propuestas y democracia, por decirlo así, volviendo al tema anterior de hace unos 20 minutos, cuando estábamos hablando de la gran cantidad de partidos políticos, y para el caso de Medellín, qué cantidad de candidatos y candidatas para escoger. Pues hombre, eso muestra también eso muestra varias cosas. Primero, como lo importante que se ha vuelto la alcaldía de Medellín para mostrarse también a nivel nacional, ¿no? Esa es una cosa que yo creo que los candidatos también miden un poco, y por eso tal vez el exceso a mí me parece excesivo todavía a estas alturas tener 14 candidatos. Pero mira, algunos de los que han pasado por ahí, sobre todo Fajardo y un poco Federico Gutiérrez, han tenido ahí también un trampolín para, digamos, mostrarse como presidenciables, ¿no? Por decirlo así, candidatos que han tenido en su momento la opción de presentarse como candidatos a la presidencia también. Entonces, ese es un factor que yo creo que miden algunos de estos candidatos, pues porque, digamos, eso da pues cierto prestigio, ¿no? Segundo, pues también digamos que los recursos que se manejan en la alcaldía de Antioquia también es una cosa muy, muy importante. Creo que es una ciudad que mueve una cantidad importante de recursos, y creo que también eso hace que tengamos ese número
de 14 candidatos todavía, ¿no? Eso es el cálculo que habíamos hecho. Yo creo que no nos funcionó. Esperaremos pues como otro tiempito, pero yo creo que no se ha decantado como hasta este momento uno pensaría que se podría decantar. Y bueno, yo no sé si da como más sensación de democracia, ¿no? Yo creo que lo que hace es mostrar también esa división profunda que hay en la ciudad, ¿sí? Una división donde ser, comillas, los salvadores de la ciudad, desde los candidatos más de centro hasta los candidatos, digamos, más hacia la derecha, piensan que van a salvar a la ciudad de las garras del quinterismo y del petrismo, como tal vez se ha dicho. En Medellín sí ha sido muy fuerte eso y en Antioquia. Y yo decía ahora que eso no opera así en otras latitudes, pero yo creo que aquí sí hemos tenido mucho de eso. Y por otra parte, pues quienes creen también que eso pueden ser la continuidad del actual gobierno, ¿no? Entonces, entre una cosa y otra, pues se dispara el número de personajes que, insisto, muchos por firmas, otros por partidos, como recordemos que Creemos ya es partido político, recordemos que Independientes ya es partido político, pero hay otra cantidad importante de personajes, de candidatos y candidatas que se han presentado por firmas, ¿no? Como la Guinaga, como Corredor, bueno, casi todos los otros, excepto los que están en partidos como los que he mencionado, que son Alianza Verde, por el que se presentó Duque, Creemos, a los otros les ha tocado recoger pues, firmas para presentarse. Y bueno, insisto, pues para ser un poco más concreto en la respuesta, no da cuenta de una democracia muy viva en la ciudad, sino de además, digamos, esa disputa que hay en la ciudad tan fuerte entre quinterismo, antiquinterismo y entre y digamos con la participación de un centro político, de una derecha, digamos muy fuerte en la ciudad también, pues hace que mucha gente crea que puede ser ganadora, a pesar de lo que dicen las encuestas incluso, ¿no? Porque es que en Medellín vimos un asunto muy sostenido en el tiempo, desde que Federico Gutiérrez quiere ser alcalde, pues de una favorabilidad muy grande para eso. A pesar de eso, se mantienen mucho, pues habrá muchas razones, pero he dicho algunas que pueden ser importantes para el análisis, ¿no? Profe, un titular reciente, no sé si fue al caso regional del periódico El Colombiano o si fue a través del tiempo, pero básicamente lo que decía ese medio de comunicación es que la proyección hacia las presidenciales ya no se está jugando en el Senado, sino en las elecciones regionales, por los que quieren ser alcaldes o alcaldesas, o gobernadores o gobernadoras. Y la pregunta es si tienen gran visibilidad, pero ¿cuántos han llegado? Esa es una pregunta. Sí, exacto. Sí, mucha visibilidad, efectivamente, y la pregunta, ¿y cuántos han llegado, profe? Bueno, esa es una buena pregunta, pero bueno, yo creo que Petro mismo es parte de un proceso así, ¿no? De ser alcalde de una ciudad y llegar a la alcaldía, a la presidencia, perdón. Álvaro Uribe en su momento. Pero con mucho más tiempo en el Congreso de la República, como sí, figura de país. Yo creo que sí, han tenido un proceso largo también de reconocimiento, ¿no? Y bueno, estar en la capital es otra cosa, ¿no? Bogotá ya de por sí te da la visibilidad que no tienes en otras partes, ¿no? Entonces por eso es que allá funcionó lo de Petro, pero claro, Petro se hizo luego en el Congreso, se hizo antes y después en el Congreso, y ha tenido una carrera dilatada de más de 30 años en la vida política, ¿no? También ha habido pues ahí como algunos casos que no son obviamente exitosos aquí y allá, ¿no? Mocus fue alcalde reconocido en Bogotá, 2 veces alcalde y no logra la presidencia, ¿no?
Fajardo fue alcalde y gobernador en Antioquia, alcalde de Medellín y gobernador en Antioquia, y no logra la presidencia, a pesar de que también llevan un tiempo, o llevaba en su momento un tiempo importante Mocos en la política, y Fajardo también en las oportunidades en las que se ha presentado. Claro, eso no es obviamente mecánico, ¿no? Yo creo que también hay asuntos que pasan por otras circunstancias, y por otras disputas, pues, en lo nacional, de quién es el candidato, digamos, de a quién se presentan a las elecciones presidenciales. Pero sí, tienes toda la razón, no es... yo sí creo que hay un afán de quienes se presentan a estas elecciones de mostrarse y de tener cierto impacto en lo nacional, o posibilidad en lo nacional, ¿no? Yo creo que el caso de Federico es más o menos ese, un personaje que, siendo de Medellín, habiendo sido alcalde de Medellín, muy rápidamente obtiene un reconocimiento nacional y se devuelve a Medellín, ¿no? Ese es un caso muy atípico, pero que también funciona en algunos casos. Pero sí, no son siempre, digamos, la manera en que se llega a la presidencia. Algunos presidentes han llegado por otras razones. Eh, por ejemplo, Santos fue, digamos, mucho tiempo parte de la política del país, pero de otra manera, estando en ministerios, etcétera. Fue ministro de 4 presidentes. Exactamente, ¿no? Uribe también fue ministro, fue alcalde, fue gobernador, tuvo una carrera dilatada, llegó a la presidencia. Duque es un caso mucho más atípico, de un personaje mucho más joven que llega por el impulso del uribismo y Uribe mismo. Entonces son formas muy distintas, digo, pero siempre está la esperanza, ¿no? De que estas elecciones y de que mostrarse en alcaldías como Medellín, Bogotá, sobre todo un poco menos Cali, sea un trampolín para ser presidenciable, ¿no? Digámoslo así, pues como de momento, ¿no? Eso pensando para el caso de la ciudad de Medellín. Usted nos hablaba de Guarne, 13 candidatos a la alcaldía. También suena como muy atípico, porque finalmente pues Medellín es la capital. Usted habló también de las diferencias de población, y bueno, presupuestalmente Medellín es una de las ciudades más relevantes del país en ese sentido, y ya hemos hablado mucho de lo que ha significado para grandes figuras de la política colombiana. Tenemos otros casos así raros, atípicos, de exceso de candidatos, o incluso municipios donde hay apenas un candidato o candidata a la alcaldía, para el caso de Antioquia. En el caso de Antioquia no tenemos candidaturas, solamente en el país hay un candidato, hay un municipio, en ese momento no recuerdo el nombre, donde hay un candidato único. De resto, en todo el país y en Antioquia también digamos, se mueve muy entre 2, 3 candidatos, y esos extremos de Medellín y Guarne que hemos mencionado. Pues te voy a dar el dato exacto. En Guarne son 14 candidatos, no 13, son 14, de muy distintas procedencia, de muy distinto, de partidos distintos o de firmas. Bueno, lo mismo que hemos dicho hasta ahora para el caso nacional y de Antioquia y de Medellín. Pero no, en Antioquia tenemos unas dinámicas que se mueven entre 4, 5, a veces máximo 9, 10 candidatos. Pero estos son los casos más extremos, ¿no? Pues el caso de Guarne con 14 candidatos, el caso de Medellín con 16, con unas diferencias importantes, lo decía ahora, en el número de electores que hay en una ciudad y en otra, en lo que se juega en una ciudad y en otra. Pero es un caso, pues, interesante, digo, por ese alto número de aspirantes, pues, que muestra también cierta importancia de un municipio cercano a Medellín, digamos, con muchas posibilidades de crecimiento, pero sigue siendo, pues, muy, digamos, por lo menos extraño, pero no, digamos, no solo ahora. Hace 4 años también Guarne tuvo, si mal no recuerdo, 9, 10 candidatos, ¿no? Que sigue siendo una cifra muy importante. Entonces,
Esa es una cosa muy interesante a la que no he profundizado mucho, pero que creo que las solas cifras dan pues como esa idea de que se juegan cosas importantes. Profe, ¿qué sigue en el ciclo? Es decir, hoy es digamos, una puerta inicial de lo que estamos viviendo electoralmente en Colombia, en Antioquia y para el caso de la ciudad de Medellín. ¿Quiénes nos van a acompañar en las restantes sesiones de este espacio del Instituto de Estudios Políticos y la emisora cultural? Pues Alexander, vamos a tener distinto a otras ocasiones un ciclo más limitado en tiempo, más corto, digamos, y vamos a tener unas sesiones, unos invitados para los programas que vienen. Pues en 8 días, el 28 de septiembre, vamos a hablar de un tema que nos parece muy importante en el instituto posicionar, más allá de todo esto que hemos hablado de la oferta electoral, de la pedagogía, que también vamos a hablar de los riesgos, y es que vamos a meternos con el tema de las agendas ciudadanas, ¿no? De algunas instituciones, ONG, universidades en la ciudad que se han unido para configurar agendas ciudadanas, y allí vamos a tener algunos invitados pues, de esas ONGs. Todavía no te doy nombres de esas organizaciones, pero Corporación Región, también está ahí EAFID, la misma Universidad de Antioquia, y plataformas de jóvenes. Es un asunto que nos parece muy importante porque también es la manera de mostrar que las elecciones son en mucho esa posibilidad de que la gente pueda hacer ejercicios ciudadanos de agendas y de conocer cómo se juega el poder local, ¿no? Entonces ese va a ser el próximo programa. Vamos a trabajar el tema de agendas ciudadanas, sobre todo de las agendas ciudadanas para Medellín. El próximo o el siguiente programa vamos a hablar pues de una cosa que siempre hablábamos, que yo creo que es importante mencionar ahora, es el tema de pedagogía electoral, cómo se juegan estas elecciones, con qué reglas. Eso siempre tenemos que reiterarlo porque las elecciones locales se juegan con unas reglas particulares. Tal vez la novedad más importante en estas elecciones, lo digo de paso, es que vamos a tener en Bogotá segunda vuelta, que es una cosa inédita pues hasta el momento. No se había dado para ninguna ciudad, se da para Bogotá, y eso posiblemente tenga un efecto hacia adelante para las otras grandes ciudades, ¿no? Entonces ese es un tema importante en el marco de estos temas de pedagogía electoral, y allí pues seguramente vamos a tener pues algún invitado o invitada pues que desde la academia nos hable de esa parte de la pedagogía electoral. En el 19 de octubre, perdón, el 12 de octubre, la idea es tener, digamos, un invitado o invitada de la misión de observación electoral para que hablemos del tema de riesgos electorales, ¿no? Ya seguramente para esa fecha estará muy consolidado el tema del mapa de riesgos electorales, entonces muy seguramente tendremos alguno de los funcionarias de la MOE o de la registraduría, de otros ámbitos, para que hablemos de ese tema de riesgos electorales que siempre es tan importante, y cómo está Antioquia ahí, ¿no? Yo creo que el centro siempre va a ser, el foco va a estar siempre en Antioquia, y cómo Antioquia se mantiene ese tema de riesgos. Vamos a mirar un poco antes de las elecciones cómo se da el tema de ese mapa regional previo a las elecciones del 29 de octubre. Es decir, vamos a profundizar un poco más en lo que anunciábamos hoy, de cuál es ese mapa previo de 2019, ¿no? Con el que se va a confrontar este mapa del 29 de octubre del año 2023. Y tendremos también, espero que podamos tener un programa de balance de resultados electorales en la semana siguiente a las elecciones, donde podamos también con algunos analistas mirar lo que pasó en las elecciones, que siempre es tan importante, ¿no? Pues vamos a tener como ese esquema que hemos tenido casi siempre, Alexander, de cuál es la oferta, cuáles son las reglas, cuáles son los riesgos. En este caso vamos a poner muy fuertemente el tema de las agendas, y al final pues obviamente el tema de balances y resultados electorales.
que serán, digamos, un ejercicio esencial para hacer, como usted nos dijo, la comparación, comportamiento de 2019 a 2023, entendiendo que hay más grupos significativos de ciudadanos, hay más partidos políticos, hay más partidos dando avales y veremos la variación en materia de la participación de los ciudadanos y ciudadanas en ese ejercicio para determinar gobernador de Antioquia, alcalde o alcaldesa de Medellín, al igual que los consejos municipales y la asamblea departamental. Profe, ya para esta parte final de nuestro espacio, agradeciendo su presencia y por supuesto esperando ya a los demás invitados e invitadas que van a compartir con nosotros en este ciclo. ¿Qué expectativas tiene usted como académico de lo que tendremos en materia de elecciones? Finalmente muchos están esperando si su candidato o candidata gana o no, pero desde el mundo de la academia un ejercicio electoral también genera expectativas porque se vuelve objeto de análisis e investigación. En este caso, ¿cuál es uno de esos objetivos suyos, entendiendo lo que ya llega en 40 días? Pues Alex, yo creo que dos cosas básicamente, ¿no? Una, me parece importante que como siempre haya buena participación de la gente en las urnas, eso es esencial y que la gente se informe. Por eso es que también hemos puesto ese tema de las agendas ciudadanas para que la gente conozca esos ejercicios que se están haciendo en la ciudad y cómo pueden involucrarse en eso, digamos directamente o a través de links o de páginas que los pueden llevar pues a esa información, ¿no? Yo creo que esa es una cosa importante, pensar que se puede mejorar la calidad de la democracia desde la ciudadanía, no solamente desde la oferta, sino desde la ciudadanía. Yo creo que ese es un asunto importante, no solo en el número de la gente que participe, en el porcentaje, es importante que participe mucha gente, pero también en la formación e información que pueda tener esa gente para tomar una decisión, ¿no? Entonces, esa es una expectativa, obviamente siempre que desde la academia se tiene, ¿no? Que eso siga siendo o sea importante también en este momento. Y dos, pues que digamos que no nos veamos abocados a temas de violencia electoral que no permitan o que obstaculicen de manera importante pues las elecciones. Yo creo que eso también es una expectativa, una añoranza también de que estas elecciones sean en lo posible pacíficas, en lo posible que tengan como ese sentido más ciudadano. Eso no es fácil, estamos en un momento complicado en el país, pero yo creo que también hay que llamar a la gente, a las autoridades, a los candidatos, etcétera, a que eso sea posible, ¿no? A que tengamos unas elecciones lo más pacíficas posibles y que tengamos también, como dije al principio, alternancias en el poder que no sean traumáticas, ¿no? Que sean también posible pensar que en lo local, y yo creo que hasta ahora ha sido así, esa alternancia sea pacífica y sea tranquila, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que esperaría uno como académico de esas elecciones, Alexander. Es Juan Carlos Escobar, profesor investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Hablamos de este ciclo que hemos comenzado con el hoy, que nos llevará hasta una semana después de elecciones, es decir, hasta la primera semana de noviembre, cuando hablamos de las elecciones territoriales 2023. Hoy un primer capítulo de contexto y de cuáles pueden ser esos escenarios posibles que tendremos de acá a los próximos ya casi 40 días. Pero Juan Carlos, muchas gracias, que esté muy bien. Alexander, no, muchas gracias a ti y bueno, nos escucharemos en 8 días de nuevo. Y a ustedes, amigos y amigas, gracias por acompañarnos en este consultorio. Operación Sonora, William González. Desde el Instituto de Estudios Políticos nos acompaña en materia de comunicaciones Juliet Guevara, nuestro coordinador académico Juan Carlos Escobar. Mi nombre es Alexander Otálvaro Villada, dirige la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, Beatriz Elena Mejía. Los jueves en la radio, 4 a 5 de la tarde, este espacio. En redes sociales del Instituto de Estudios Políticos se tiene a disposición cada uno de esos programas y de los ciclos que presentamos semana a semana. Por lo pronto, el agradecimiento y la invitación para que igualmente nos escuchen en internet, uda.edu.co, portal universitario, en aplicaciones como Radio Garden y también desde el motor de búsqueda de Google, solamente digitando emisora UDEA para acceder a contenidos de redes sociales recientes y por supuesto a nuestras señales de streaming. Feliz tarde para todas y para todos. Hasta pronto.